Imagina que el mundo que conoces, con sus leyes, sus monedas y sus caminos seguros, empieza a desvanecerse tan despacio que apenas te das cuenta. No hay una explosión, no hay un día marcado en el calendario como el fin, sino una larga sombra que crece año tras año. Esta es la historia de cómo Europa entró en su época más misteriosa, la Edad Media. A finales del siglo IV, si le hubieras preguntado a un ciudadano común de Roma si temía el fin de su civilización, probablemente se habría reído. Para él, Roma no era solo un país, era el orden mismo del universo. Era una maquinaria que parecía eterna. Los caminos todavía conectaban las ciudades, los soldados todavía patrullaban las fronteras y, en los mercados, la gente seguía discutiendo por el precio del pan y quejándose de los impuestos. Pero detrás de esa fachada de mármol y gloria, el mecanismo ya estaba oxidado. Lo que hoy llamamos Edad Media o tiempos oscuros no comenzó con un desastre repentino. Comenzó con una ilusión. La gente de aquella época no sabía que vivía en el fin de una era. Para un campesino en la Galia o un comerciante en Hispania, la vida seguía un ritmo predecible. Las termas todavía funcionaban, los acueductos traían agua fresca y los jueces dictaban sentencias en nombre del emperador. Pero si mirabas con atención, verías que el mantenimiento de esos edificios era cada vez más pobre. Las grietas en las paredes de los foros eran el reflejo de las grietas en el sistema. Aquí es donde debemos entender un término clave, la infraestructura. Imagina la infraestructura como los huesos de una sociedad. Son las carreteras, el sistema de correos, los puentes y el suministro de agua. Durante siglos, Roma mantuvo estos huesos fuertes, permitiendo que la información y el comercio viajaran de un extremo al otro del mundo conocido. Pero mantener este sistema era increíblemente caro. El imperio necesitaba dinero constante, y para conseguirlo, recurría a algo que hoy conocemos muy bien, la inflación. La inflación, explicada de forma sencilla, es cuando el dinero pierde su valor. Para pagar a sus ejércitos, los emperadores empezaron a mezclar el oro y la plata de las monedas con metales más baratos. Al principio nadie lo notó, pero con el tiempo, la gente empezó a pedir más monedas por el mismo saco de trigo. El dinero se volvió poco fiable. Y cuando el dinero falla, la confianza desaparece. Las rutas comerciales, que antes eran las venas de Europa, empezaron a secarse. Los barcos que traían seda de Oriente o papiro de Egipto llegaban con menos frecuencia. Sin que nadie lo proclamara en voz alta, el mundo se estaba volviendo más pequeño. La gente empezó a mirar menos hacia la capital lejana y más hacia su propia aldea. El Estado, que antes era una figura presente que ofrecía protección y servicios, empezó a sentirse como un gigante cansado que solo pedía impuestos pero no daba nada a cambio. Fue un proceso silencioso, una transición donde lo viejo se negaba a morir y lo nuevo todavía no tenía nombre. Es fascinante pensar que la memoria de la grandeza romana era tan fuerte que, incluso cuando las ciudades empezaron a vaciarse y los maestros dejaron de enseñar en las escuelas, la gente seguía pensando que el imperio se recuperaría. Siempre había habido crisis antes, y siempre se habían superado. Pero esta vez era diferente. El aire se estaba volviendo más pesado, el horizonte más estrecho. La seguridad de poder viajar cientos de kilómetros sin ser asaltado se convirtió en un recuerdo de los abuelos. Este es el punto de partida de nuestro viaje. No es una historia de bárbaros quemándolo todo en una noche, sino la historia de una civilización que se olvidó de cómo sostenerse a sí misma. Es el relato de cómo Europa aprendió a vivir sin un centro, sin una guía, enfrentándose a un futuro donde la única certeza era la tierra bajo sus pies y la comunidad que tenían al lado. Bienvenidos a los siglos de sombra, el tiempo donde la memoria se convirtió en leyenda. El recaudador de impuestos llegó a la aldea con una lista que ya no tenía sentido.
Sus documentos, escritos en un latín impecable, exigían cantidades de grano y oro que simplemente no existían. Durante siglos, este hombre había sido el símbolo de la eficiencia de Roma, pero ahora era el rostro de su desesperación. El Estado romano se había convertido en un gigante con un apetito voraz que, para mantenerse en pie, estaba devorando a sus propios ciudadanos. Mantener un imperio del tamaño de Europa requería una cantidad de dinero inimaginable. Había que pagar a cientos de miles de soldados, mantener miles de kilómetros de fronteras y alimentar a una burocracia que se expandía como una mancha de aceite. Cuando las conquistas se detuvieron, el flujo de botín y esclavos que alimentaba la economía se secó. Roma ya no ganaba dinero nuevo, solo intentaba estirar el que ya tenía. Y para hacerlo, el gobierno tomó una decisión que destruiría la confianza de todos: empezó a falsificar su propia moneda. En las secas imperiales, los artesanos mezclaban el metal precioso de los denarios con cobre y estaño. Lo que antes era una moneda de plata pura, ahora era solo un trozo de metal barato con un baño brillante que se desgastaba al primer contacto. Los comerciantes, que no eran tontos, empezaron a subir los precios. Un saco de trigo que antes costaba una moneda, ahora costaba 50. La inflación no era una teoría económica, era un hambre real que golpeaba las mesas de las familias. El dinero se volvió basura, y con él, el comercio a larga distancia murió. ¿Para qué arriesgarse a llevar especias desde el este o aceite desde el sur si al final te pagaban con metal sin valor? Ante el colapso del dinero, la gente volvió a lo más básico, el trueque. Los zapatos se cambiaban por gallinas, el hierro por madera. Pero el Estado no podía cobrar impuestos en gallinas de manera eficiente. La presión sobre los curiales, los funcionarios locales encargados de recaudar el dinero, se volvió insoportable. Por ley, si un curial no lograba recaudar la suma total exigida por el emperador, debía pagarla de su propio bolsillo. Muchos de estos hombres, que antes eran la élite orgullosa de las ciudades, empezaron a huir. Preferían vivir como ermitaños o esconderse en los bosques antes que enfrentar la ruina que les imponía el gobierno. Mientras las ciudades se asfixiaban bajo el peso de las deudas y la falta de suministros, los más ricos encontraron una salida. Los grandes aristócratas abandonaron sus palacios urbanos y se retiraron a sus enormes propiedades en el campo, conocidas como villas. Estas no eran simples granjas, eran estados independientes en miniatura. Para protegerse, empezaron a levantar muros y a contratar a sus propios guardias armados. Los campesinos libres, aplastados por los impuestos y temerosos de los bandidos que ahora acechaban los caminos descuidados, acudieron a estos señores en busca de auxilio. El trato era simple pero brutal: el señor les daba seguridad y comida, y a cambio, el campesino entregaba su libertad. Ya no eran ciudadanos romanos que votaban o apelaban a las leyes de la capital, ahora eran colonos, hombres atados a la tierra de un patrón. Este fue el nacimiento silencioso de lo que siglos después llamaríamos servidumbre. El mundo se estaba fragmentando. La ley del emperador ya no llegaba al interior de estas villas amuralladas, donde el dueño era el único juez y el único señor. La infraestructura, esos huesos del imperio que mencionamos antes, empezó a pudrirse por falta de mantenimiento. Los acueductos que llevaban agua a las grandes ciudades empezaron a gotear y luego a secarse porque no había dinero para pagar a los ingenieros. Los puentes de piedra, orgullo de la ingeniería romana, se derrumbaron y fueron reemplazados por frágiles estructuras de madera o simplemente se abandonaron, obligando a los viajeros a buscar vados en los ríos. Las famosas calzadas romanas, que habían permitido que una legión cruzara el continente en semanas, se llenaron de baches y maleza. La comunicación se volvió lenta y errática. Una orden enviada desde la capital podía tardar meses en llegar a una provincia, y para cuando el mensajero aparecía,
Es probable que la situación hubiera cambiado por completo o que el destinatario ya no estuviera en su puesto. El imperio seguía existiendo en los mapas y en las mentes de los políticos, pero en la realidad del día a día, era una estructura hueca. Era como una armadura antigua, por fuera todavía parecía imponente, pero por dentro el hombre que debía llevarla estaba demasiado débil para moverse. Roma no se rompió porque fuera atacada, se rompió porque ya no podía sostener el peso de su propio orden. Mientras el interior de Roma se desmoronaba bajo el peso de su propia burocracia, más allá de sus fronteras, en las tierras salvajes del norte y el este, algo profundo estaba cambiando. No era solo un ejército el que se movía, era un continente entero que se ponía en marcha. Durante mucho tiempo, los romanos llamaron a estas personas bárbaros, una palabra que hoy usamos para describir a alguien salvaje o cruel, pero que originalmente tenía un significado mucho más curioso. Los antiguos griegos inventaron el término porque, para ellos, cualquiera que hablara su idioma parecía estar diciendo simplemente bar. Para un romano, un bárbaro era simplemente alguien que vivía fuera de la ley de la ciudad, alguien que no vestía toga ni iba a las termas. Pero estos bárbaros no eran extraños totales, muchos de ellos habían comerciado con Roma durante siglos, admiraban su lujo e incluso servían en sus ejércitos. Lo que convirtió este roce constante en una inundación masiva fue una reacción en cadena, un efecto dominó que comenzó a miles de kilómetros de distancia, en las estepas de Asia Central. Desde las sombras de la historia surgió un pueblo que paralizó de terror incluso a los guerreros más valientes, los hunos. Los hunos eran jinetes nómadas que, según los relatos de la época, parecían estar pegados a sus caballos. Eran rápidos, brutales y no luchaban como nadie en Europa lo había hecho antes. Su avance hacia el oeste empujó a otras tribus, como los godos, los vándalos y los alamanes, contra los muros del imperio. No venían por gloria, venían por su vida. Imagina a miles de familias, con sus carros cargados de pertenencias, sus hijos y su ganado, llegando a las orillas del río Danubio. No buscaban destruir a Roma, buscaban refugio dentro de ella. Pero el imperio, ya debilitado y paranoico, no supo gestionar esta crisis humanitaria. En lugar de integrar a estas personas, los funcionarios romanos los maltrataron, cobrándoles precios exorbitantes por comida podrida y humillándonos. La presión aumentó hasta que la presa se rompió. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, ocurrió algo impensable. Un ejército de godos derrotó a las legiones imperiales y mató al propio emperador en el campo de batalla. Fue el momento en que el mito de la invencibilidad romana murió para siempre. El mundo se dio cuenta de que el gigante estaba herido de muerte. Pero el golpe más dramático de la naturaleza estaba por llegar en una gélida noche de invierno, el 31 de diciembre del año 406. Las fronteras naturales de Roma eran los ríos Rin y Danubio, barreras de agua que los barcos patrullaban constantemente. Pero ese año, el invierno fue tan feroz que el río Rin, un gigante de agua, se congeló por completo. Lo que antes era una barrera infranqueable se convirtió en un puente de cristal sólido. Miles de personas, suevos, vándalos y alanos, simplemente caminaron sobre el hielo. No hubo una batalla heroica en las murallas, simplemente hubo una multitud que cruzó a pie hacia el corazón de la Galia. La frontera había dejado de existir. Este movimiento de personas no fue un evento de una sola noche, sino una marea que duró décadas. No eran solo guerreros, eran pueblos enteros buscando tierras fértiles y seguridad. Al principio, los romanos intentaron usar una táctica llamada federados, que consistía en darles tierras a estos grupos a cambio de que lucharan por el imperio contra otros invasores. Pero era como intentar apagar un incendio con gasolina. Los líderes de estas tribus se dieron cuenta rápidamente de que ellos tenían las espadas y los romanos solo tenían los títulos. Poco a poco, el mapa de Europa empezó a llenarse de nuevos nombres.
Los francos se asentaron en lo que hoy es Francia, los anglos y sajones cruzaron el mar hacia Britania, los visigodos terminaron cruzando los Pirineos hacia Hispania. Lo que estamos viendo en este momento no es el fin del mundo, sino el nacimiento de una nueva geografía. El latín empezó a mezclarse con las lenguas de los recién llegados, creando las raíces de los idiomas que hablamos hoy. La ropa cambió, las leyes cambiaron y la forma de ver el mundo se volvió más práctica y local. Es importante entender que este periodo no fue solo destrucción. Hubo caos, sí, y mucha violencia, pero también hubo una mezcla cultural sin precedentes. Los líderes bárbaros no querían destruir la cultura romana, querían ser parte de ella, pero a su manera. Se convirtieron al cristianismo, adoptaron algunas leyes romanas y mantuvieron vivas algunas instituciones. Sin embargo, la unidad central se había roto. La gran red que conectaba el Mediterráneo con el Mar del Norte se había fragmentado en 1000 pedazos. Europa se estaba convirtiendo en un mosaico de pequeños reinos, cada uno luchando por sobrevivir en un mundo donde el viejo orden era solo un eco lejano y el nuevo orden todavía olía a hierro y humo de hogueras. El año 410 quedó marcado en la memoria del mundo como el momento en que el corazón de la civilización dejó de latir. Por primera vez 800 años, una fuerza extranjera entró en la ciudad de Roma. Los visigodos, liderados por Alarico, no eran extraños que venían del fin del mundo, eran guerreros que habían servido a Roma, que conocían sus calles y sus debilidades. Cuando las puertas se abrieron, el saqueo no fue solo una cuestión de oro y plata. Fue un golpe psicológico del que el imperio nunca se recuperaría. San Jerónimo, al enterarse de la noticia desde su celda en Belén, escribió con desesperación: si Roma perece, ¿qué es lo que queda a salvo? Para la gente de aquel entonces, si el centro del mundo podía ser humillado, significaba que el futuro era una hoja en blanco y oscura. Pero los visigodos no querían quedarse a vivir entre las ruinas de Roma. Su viaje apenas estaba comenzando. Eran un pueblo en movimiento, una nación con pies de soldado que buscaba un hogar permanente. Cruzaron los Alpes, atravesaron la Galia y finalmente cruzaron los Pirineos para entrar en Hispania, la actual España. Allí, sobre los restos de la administración romana, fundaron un reino que duraría siglos. Lo que ocurrió en este proceso es fascinante, los visigodos no intentaron borrar lo romano. Al contrario, lo adoptaron. Sus reyes empezaron a vestir como generales romanos, utilizaron el latín para sus leyes y se convirtieron al cristianismo. Se estaba produciendo un mestizaje cultural donde la fuerza de la espada germánica se unía a la sofisticación de la ley romana. Mientras tanto, el resto del mapa de Europa empezaba a parecerse a un rompecabezas roto. En el norte, los francos se hacían fuertes en los valles de los ríos, dando origen a lo que hoy conocemos como Francia. En las islas británicas, los anglos y los sajones borraban casi cualquier rastro de la presencia romana, empujando a los habitantes locales hacia las montañas. Cada uno de estos grupos traía su propia visión del mundo, pero todos compartían algo: la autoridad ya no venía de un emperador lejano, sino de un rey que podías ver y tocar, un líder que cabalgaba a tu lado en la batalla. La transición de provincias a reinos fue un proceso de negociación constante. Imagina a un rico terrateniente romano que todavía vive en su villa fortificada. De repente, su nuevo vecino es un jefe guerrero visigodo o franco al que el nuevo gobierno le ha otorgado la mitad de las tierras de la zona. Al principio, el choque es inevitable, pero pronto se dan cuenta de que se necesitan mutuamente. El romano tiene el conocimiento, los contactos y la fe, el bárbaro tiene la fuerza para proteger la frontera contra otros saqueadores. De esta unión de necesidad nacieron las nuevas élites de Europa. Los nombres de las familias empezaron a mezclarse, y las antiguas leyes escritas empezaron a convivir con las tradiciones orales de los bosques del norte. Sin embargo, esta nueva estabilidad era frágil.
Aunque los nuevos reinos intentaban imitar a Roma, carecían de la infraestructura para mantener el comercio a gran escala. Las minas de oro y plata empezaron a agotarse o a cerrarse porque no había ingenieros para mantenerlas. El intercambio de productos sofisticados se detuvo. Si antes un ciudadano de Hispania podía comprar cerámica de Túnez o telas de Siria, ahora tenía que conformarse con lo que el artesano local podía fabricar con sus manos. La economía se volvió de proximidad. La vida se hizo más dura, más simple y, sobre todo, más peligrosa. Este periodo no fue solo una migración de pueblos, fue una migración de ideas. El concepto de ciudadano, alguien que tiene derechos y deberes ante un Estado abstracto, desapareció. En su lugar, apareció el concepto de lealtad personal. Tú no obedecías a una ley, obedecías a un hombre porque le habías jurado fidelidad. Si ese hombre moría o era derrotado, el orden se desvanecía. Era un mundo de pactos de sangre y de palabra, donde la seguridad dependía enteramente de tu capacidad para luchar o de tu suerte para vivir bajo la sombra de un guerrero poderoso. A medida que el siglo V llegaba a su fin, la unidad del Mediterráneo se había roto para siempre. El mar, que antes era una autopista segura para los romanos, se estaba convirtiendo en un espacio de nadie, patrullado por piratas vándalos y flotas mercantes que cada vez se atrevían a navegar menos. Europa estaba dejando de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro, hacia sus propios bosques y valles. El gran proyecto de Roma se había transformado en 1000 proyectos locales. Y justo cuando la gente empezaba a acostumbrarse a este nuevo orden de reyes y guerreros, el destino les tenía preparada una prueba que nadie podía haber previsto. Un golpe de la naturaleza que traería un frío eterno y un silencio que parecería el verdadero fin de los tiempos. En el año 536, el mundo cambió de una manera que nadie pudo explicar. De repente, una extraña neblina seca y oscura se extendió por todo el horizonte, cubriendo el sol, la luna y las estrellas. No era una tormenta pasajera ni un eclipse común. Durante 18 meses, la luz del sol fue tan débil que las personas no podían ver sus propias sombras al mediodía. El calor desapareció. Los cronistas de la época, como el historiador Procopio, escribieron con terror que el sol emitía su luz sin brillo, como la luna, y que parecía que el astro rey estaba permanentemente eclipsado. Lo que nadie sabía en aquel momento es que estaban viviendo el inicio de lo que la ciencia moderna considera hoy el peor año para estar vivo en la historia de la humanidad. Hoy sabemos, gracias al estudio de los cielos milenarios en los glaciares de Suiza y Groenlandia, que la causa fue una erupción volcánica cataclísmica, probablemente en Islandia o en América Central. Aquella explosión lanzó millones de toneladas de ceniza y dióxido de azufre a la atmósfera, creando un velo que bloqueó el calor solar en todo el hemisferio norte. Las consecuencias fueron devastadoras para una Europa que ya estaba debilitada por las guerras y el colapso de Roma. Las temperaturas cayeron drásticamente, iniciando la década más fría de los últimos 2000 años. El impacto en la vida cotidiana fue inmediato y brutal. En pleno verano, la nieve cayó sobre las ciudades de Italia y los campos de la Galia. Las cosechas de trigo, que eran la base de la supervivencia, simplemente se pudrieron en la tierra o nunca llegaron a brotar por la falta de luz. En Irlanda, las crónicas hablan de una falta de pan tan absoluta que familias enteras desaparecieron. En China, se registró nieve en agosto. El mundo se sumergió en una penumbra constante donde el hambre se convirtió en el único habitante de los hogares. Los animales morían en los establos y los pájaros caían del cielo, congelados y hambrientos. Para la mentalidad de las personas del siglo VI, esto no era un fenómeno meteorológico, era una señal divina, el anuncio del fin de los tiempos. Si el sol, la fuente de toda vida, se negaba a brillar, significaba que Dios había abandonado a la humanidad. El miedo psicológico fue tan profundo como el hambre física.
Las procesiones religiosas se multiplicaron y la gente buscaba desesperadamente respuestas en las iglesias y monasterios. La estructura social, que ya era frágil, terminó de romperse. Sin comida, el comercio desapareció por completo y las pequeñas aldeas se cerraron sobre sí mismas, tratando de proteger el poco grano que les quedaba. Esta catástrofe climática actuó como un mazo que golpeó los cimientos de lo que quedaba del viejo mundo. Los campesinos, desesperados, abandonaron sus tierras y se convirtieron en vagabundos o bandidos, buscando cualquier cosa para llevarse a la boca. La desnutrición se volvió generalizada. Un cuerpo que no recibe alimento durante meses pierde su capacidad de defenderse, y fue precisamente en este momento de debilidad extrema, bajo un cielo gris que se negaba a despejarse, cuando el destino decidió lanzar el siguiente golpe. El frío y la falta de sol no solo mataron las plantas, sino que alteraron el equilibrio de la naturaleza. Los roedores y los insectos empezaron a moverse hacia las zonas habitadas por humanos en busca de restos de comida. El escenario estaba listo para una tragedia aún mayor. Los barcos que todavía navegaban por el Mediterráneo, conectando los puertos de Egipto con los de Constantinopla y Europa, no solo transportaban el poco grano que lograba rescatarse. También llevaban consigo a unos pasajeros invisibles y letales. A medida que el velo de ceniza volcánica empezaba a disiparse después de casi 2 años de oscuridad, la humanidad esperaba recuperar su vida normal. Pero la oscuridad del cielo estaba a punto de ser reemplazada por la oscuridad de la tumba. Los cuerpos debilitados por el frío prolongado y el hambre crónica no tenían fuerzas para resistir lo que venía. Desde los puertos del norte de África, un enemigo mucho más rápido que cualquier ejército bárbaro estaba a punto de desembarcar. Aprovechando el caos y la fragilidad de una Europa que apenas lograba mantenerse en pie bajo la sombra de un invierno que parecía no tener fin. El frío y el hambre del invierno volcánico fueron solo el preludio de una tragedia aún mayor. En el año 541, mientras la luz del sol apenas empezaba a recuperar su fuerza, un enemigo invisible desembarcó en el puerto egipcio de Pelucio. Venía escondido en las bodegas de los barcos que transportaban grano, viajando en la sangre de las pulgas que vivían en las ratas negras. Era la peste bubónica, una enfermedad que la cuenca del Mediterráneo no había visto en siglos y para la cual nadie estaba preparado. Lo que siguió no fue solo una epidemia, fue un golpe de gracia para el mundo antiguo. La enfermedad se propagó con una velocidad aterradora siguiendo las mismas rutas comerciales que antes habían unido al imperio. Desde Egipto saltó a Constantinopla, la joya de Oriente, donde el emperador Justiniano intentaba reconstruir la gloria de Roma. En el momento más crítico, la ciudad se convirtió en una inmensa morgue. Los cronistas describen que morían entre 5.000 y 10.000 personas cada día. Los cementerios se desbordaron rápidamente, se cavaron fosas comunes gigantescas y, cuando éstas se llenaron, los cadáveres fueron apilados en las torres de las murallas o arrojados al mar. El olor a muerte cubría la ciudad como una manta pesada, y el silencio solo era roto por los gritos de quienes descubrían los tumores negros, los bubones, en sus ingles y axilas. El impacto psicológico fue devastador. Para el hombre de la época, que ya había sobrevivido a un sol oscurecido y a cosechas congeladas, la plaga era la prueba irrefutable de que el fin del mundo había llegado. Muchos creían que los demonios caminaban por las calles con formas humanas, tocando a las personas para contagiarlas. El pánico borró los lazos sociales más básicos, los padres abandonaban a sus hijos y los amigos huían de sus amigos. La fe se volvió extrema, algunos buscaban refugio en la oración frenética, mientras otros caían en la desesperación absoluta, creyendo que no había salvación posible. Incluso el emperador Justiniano contrajo la enfermedad. Aunque logró sobrevivir, su sueño de restaurar el Imperio Romano de Occidente murió con sus súbditos. Sus ejércitos, que habían estado recuperando Italia y el norte de África, fueron diezmados por la bacteria.
No había soldados para luchar, ni campesinos para cultivar, ni contribuyentes para pagar los impuestos. Las ciudades, que ya eran frágiles, terminaron de vaciarse. La administración centralizada que Roma había mantenido con tanto esfuerzo durante 1000 años se desmoronó definitivamente bajo el peso de los ataúdes. Esta catástrofe biológica cambió el mapa de Europa para siempre. Al morir tanta gente, la mano de obra se volvió extremadamente escasa. El valor de la vida humana cambió, pero también la estructura del poder. Sin gente para trabajar las grandes fincas de la aristocracia, el sistema económico romano, basado en la producción masiva, dejó de ser viable. La plaga no solo mató personas, mató una forma de organizar el mundo. Los campos de cultivo fueron reclamados por los bosques, y los caminos que una vez bullían de comerciantes quedaron desiertos, pues viajar de una ciudad a otra era ahora una sentencia de muerte. En las aldeas de la Galia, Hispania y Britania, los supervivientes se encerraron en sus comunidades. El miedo al forastero se convirtió en una estrategia de supervivencia. Si alguien venía de lejos, traía la muerte. Este aislamiento forzoso aceleró la fragmentación de Europa. La comunicación se rompió y la cultura escrita sufrió un golpe casi mortal. ¿Quién tenía tiempo para copiar manuscritos o enseñar latín cuando la prioridad era simplemente no morir antes del amanecer? La peste de Justiniano no fue un evento de un solo año, reapareció en oleadas sucesivas durante 2 siglos, impidiendo que la población se recuperara. Cada vez que una nueva generación empezaba a florecer, la plaga regresaba para cegar las vidas de los más jóvenes. Fue un ciclo de trauma constante que moldeó la mentalidad medieval, una obsesión con la brevedad de la vida y una entrega total a la esperanza del más allá. Europa se sumergió en una profunda hibernación demográfica. Cuando finalmente la plaga empezó a retroceder, el mundo que dejó atrás era irreconocible. La gran red comercial del Mediterráneo se había desvanecido. El oro dejó de circular. Los grandes proyectos arquitectónicos se detuvieron. La humanidad se había retirado a sus fortalezas locales, tratando de entender cómo seguir adelante en un paisaje lleno de ciudades fantasma y monumentos de mármol que ya nadie sabía cómo reparar. Bajo la sombra de la muerte, se estaba gestando una nueva forma de vivir, una donde el dinero y las leyes lejanas ya no importaban y donde la supervivencia dependía de cosas mucho más tangibles y rudas. A medida que el humo de las piras funerarias de la plaga se disipaba y el sol volvía a calentar tímidamente los campos, los supervivientes se enfrentaron a una realidad inquietante. El sistema que permitía comprar y vender cosas a cientos de kilómetros había dejado de existir. Imagina por un momento entrar en un mercado donde antes podías encontrar aceite de oliva de África, vino de Grecia o finas túnicas de seda, y encontrar ahora solo silencio o un par de cestas con raíces y legumbres locales. El oro y la plata, que durante milenios habían sido el lenguaje universal del Mediterráneo, empezaron a perder su significado más profundo. En las pequeñas aldeas de la Galia, de Hispania de las Islas Británicas, una moneda de oro era poco más que un trozo de metal brillante, no podías comerla y, lo que era peor, nadie tenía suficiente cambio para aceptarla por un poco de pan o un saco de grano. Este fue el inicio de lo que llamamos la economía de subsistencia. El dinero, tal como lo conocemos hoy, requiere de algo fundamental para funcionar: la confianza. Confianza en que el Estado que acuña la moneda seguirá ahí mañana y confianza en que el mercado estará abierto para recibirla. Al desaparecer esa seguridad, la economía europea retrocedió miles de años en el tiempo. El trueque se convirtió en la única ley del intercambio. Si necesitabas una azada de hierro, ya no sacabas una bolsa de cuero con denarios, tenías que ofrecer a cambio algo tangible y necesario: 3 sacos de trigo, una oveja sana o quizás una semana de trabajo manual en las tierras de otro. La economía se volvió lenta, pesada y, sobre todo, extremadamente pequeña.
Uno de los cambios más drásticos y dolorosos fue la desaparición de la especialización. En los tiempos de gloria de Roma, existían artesanos profesionales que dedicaban toda su vida a una sola tarea, alfareros que moldeaban miles de vasijas idénticas, tejedores que fabricaban telas perfectas, ingenieros que solo diseñaban puentes. En los tiempos oscuros, esa cadena de conocimiento se rompió. Al no haber un comercio fluido, cada pequeña comunidad tuvo que aprender a hacerlo todo por sí misma para no morir. El resultado fue una caída estrepitosa en la calidad de cada objeto cotidiano. La cerámica se volvió tosca, gruesa y quebradiza, las herramientas de hierro eran rústicas y se oxidaban con facilidad. La gente ya no vestía lino fino o seda importada, sino lana áspera y pieles de animales que ellos mismos habían criado y sacrificado. El mundo perdió su color y se volvió de un tono marrón y gris, el color de la tierra y de la lana sin teñir. Sin embargo, en medio de este aislamiento total, hubo un producto que se volvió más valioso que cualquier joya de la corona, la sal. Hoy la vemos como algo insignificante que está en cualquier mesa, pero en el siglo VII la sal era la delgada línea que separaba la vida de la muerte. Sin refrigeración de ningún tipo, la sal era la única forma que tenían los seres humanos de conservar la carne y el pescado para los largos y crudos inviernos. Las rutas de la sal se convirtieron en las pocas venas que todavía bombeaban algo de vida a través de los densos bosques de Europa. Pequeñas caravanas de mulas, fuertemente armadas, recorrían caminos peligrosos para llevar este oro blanco desde las costas salinas o las minas profundas hasta el interior del continente. Quien controlaba un pozo de sal o un paso de montaña por donde pasaba este producto, tenía más poder real que cualquier antiguo magistrado romano. Otro golpe devastador para la civilización fue la desaparición del papiro. Durante siglos, este material vegetal hecho en las riberas del Nilo, en Egipto, había sido el soporte físico de todas las leyes, cuentas, cartas y poemas del imperio. Pero cuando los conflictos en el Mediterráneo y el avance de nuevos poderes cortaron las rutas marítimas, el papiro dejó de llegar a los puertos europeos. Sin papiro, escribir se volvió un lujo casi prohibitivo. La gente tuvo que empezar a usar pergamino, que no es otra cosa que piel de animal cuidadosamente tratada. Para fabricar un solo libro grande, se necesitaba la piel de todo un rebaño de ovejas o vacas. Esto hizo que el conocimiento se volviera físicamente pesado y extremadamente caro. La burocracia, que necesita papel para existir, simplemente se extinguió. Las leyes dejaron de escribirse en registros centrales y pasaron a ser simples costumbres orales, transmitidas de palabra de padres a hijos, perdiendo precisión con cada generación. La arquitectura también sufrió una metamorfosis hacia lo primitivo. Las grandes canteras de mármol y piedra fina se abandonaron porque ya no había esclavos para trabajar en ellas ni bueyes suficientes para transportar bloques de varias toneladas por caminos que se habían convertido en senderos de barro. Europa se transformó en un continente de madera, paja y adobe. Incluso las antiguas villas romanas de piedra sólida fueron desmanteladas por los lugareños, no por odio, sino por necesidad, para usar sus materiales en la construcción de chozas humildes o para cercar establos de animales. La ingeniería romana empezó a ser vista como una especie de magia olvidada de una era de gigantes. La gente pasaba al lado de los restos de los grandes acueductos y los anfiteatros en ruinas y creía de verdad que habían sido construidos por seres divinos. Porque ellos mismos ya no recordaban cómo mover una sola piedra de ese tamaño. La vida se volvió estacional, ruda y profundamente local. El horizonte de una persona corriente ya no era el imperio infinito, sino la distancia que podía recorrer a pie en un día antes de que cayera la noche. Este aislamiento económico creó una nueva psicología basada en la sospecha y el miedo. El forastero, el que venía de otra región, ya no era visto como un cliente potencial o un viajero con noticias,
sino como una amenaza directa que venía a robar las escasas provisiones de la aldea. Cada comunidad se convirtió en una isla solitaria rodeada de bosques impenetrables y caminos infestados de peligros. Pero fue precisamente en este aislamiento extremo, en esta necesidad absoluta de protección y alimento básico, donde empezó a germinar un nuevo sistema social. Al no haber un Estado que ofreciera servicios, la gente empezó a buscar a alguien más cercano, alguien con un brazo fuerte y una espada afilada que pudiera garantizarles que, al menos, tendrían un trozo de pan y una empalizada donde esconderse. Sobre las cenizas del comercio global, comenzó a levantarse la estructura de la aldea y el señor local. En aquel mundo donde los caminos eran trampas y el dinero carecía de valor, la libertad dejó de ser un derecho para convertirse en una carga demasiado peligrosa. Un campesino solo, frente a la inmensidad de un bosque sin ley, era un hombre muerto. No había guarniciones imperiales a las que acudir ni jueces que escucharan una queja. En ese vacío absoluto, nació un pacto de sangre y sudor que daría forma a Europa por los siguientes 1000 años. Este sistema no surgió de un decreto real, sino del instinto más básico de la humanidad, la necesidad de llegar vivo al día siguiente. La escena se repetía en cada valle. Un grupo de hombres armados, jinetes con cotas de malla y lanzas, aparecía en el horizonte. No eran soldados de un estado lejano, sino la fuerza de un líder local, un guerrero que vivía en la colina más alta. Este hombre ofrecía algo que valía más que el oro: protección. El trato era simple y brutal. El guerrero garantizaba que defendería los campos contra cualquier saqueador, y a cambio, el campesino entregaba su libertad y el fruto de su trabajo. En ese momento, el ciudadano romano desapareció para dar paso al siervo. Para comprender esta nueva estructura, hay que observar a los protagonistas de esta pirámide humana. En la cima estaba el señor, el dueño de la fuerza. Era un hombre que dedicaba cada hora de su vida a la guerra. Su equipo, desde el caballo hasta la espada, costaba lo mismo que una aldea entera. Debajo de él estaban los vasallos. Estos eran otros guerreros, a menudo parientes o aliados, que le juraban lealtad personal. No obedecían a una nación, sino a un hombre. Le ponían sus manos entre las suyas y prometían luchar a su lado a cambio de una porción de tierra, un beneficio que les permitiera mantenerse. Y en la base de todo, sosteniendo el peso de todos los demás, estaba el siervo. Es un error común pensar que el siervo era un esclavo. En el antiguo mundo romano, un esclavo era una herramienta que se podía comprar y vender. El siervo medieval era diferente. No pertenecía a un hombre, sino a la tierra. Si el señor vendía el bosque o el valle, el siervo se quedaba allí. Tenía derecho a cultivar un trozo de suelo para alimentar a su familia, pero a cambio estaba obligado a trabajar las tierras del señor y a no abandonar jamás la aldea sin permiso. Era un contrato de permanencia forzosa. El Estado ya no cobraba impuestos en moneda, ahora cobraba en corbeas, que no era otra cosa que días de trabajo físico arando el campo del señor o reparando los muros de su casa. El centro físico de este universo era el castillo, pero no los edificios de piedra con torres infinitas que solemos imaginar. En estos siglos oscuros, los castillos eran estructuras de tierra y madera conocidas como mota y bailey. Un grupo de siervos pasaba semanas amontonando tierra con palas de madera hasta crear una colina artificial, la mota. En la cima, se construía una torre de madera donde vivía el señor. Al pie de la colina se extendía el bailey, un patio cercado por una empalizada de troncos afilados. Era un refugio tosco, lleno de barro y olor a ganado, pero cuando sonaba el cuerno de alarma, esos muros de madera eran la única diferencia entre la vida y la muerte para toda la comunidad. Dentro de estos límites, el orden era personal. El señor era el juez absoluto. Si había una disputa por una linde o un robo de ganado, se resolvía en el patio del castillo.
Las leyes escritas de Roma habían sido reemplazadas por la costumbre. La gente hacía las cosas de cierta manera porque así las habían hecho sus padres, y el Señor decidía basándose en esa tradición oral. El mundo se volvió una red de lealtades privadas. La justicia ya no era ciega ni universal, dependía de quién fuera tu Señor y de cuánta utilidad tuvieras para él. La aldea que crecía a la sombra de la torre de madera era un ecosistema cerrado. Casi todo lo que los habitantes necesitaban para vivir se fabricaba allí mismo. Las mujeres hilaban la lana de sus propias ovejas, los hombres tallaban sus herramientas en los bosques cercanos. El comercio exterior era casi inexistente. Quizás, una vez cada pocos años, llegaba un buhonero con sal o piezas de hierro, pero por lo demás, la aldea era una isla en un océano de vegetación. Como la gente de un valle rara vez hablaba con la del valle vecino, el latín empezó a deformarse a una velocidad increíble. Los sonidos se estiraban, las palabras se acortaban y empezaron a nacer los dialectos locales. Alguien de una aldea podía tener dificultades para entender a alguien que viviera a solo 50 kilómetros de distancia. Este aislamiento trajo consigo un estancamiento técnico profundo. Sin mercados donde vender excedentes, no había razón para producir más de lo necesario. La ambición murió. El objetivo de la vida era simplemente sobrevivir al invierno y esperar que la siguiente cosecha no fuera destruida por una plaga o un incendio. El horizonte mental de las personas se redujo drásticamente. Un ciervo podía nacer, trabajar y morir sin haber visto jamás lo que había más allá de la colina más cercana. El mundo exterior se llenó de mitos y leyendas, los bosques ya no eran solo depósitos de leña, sino lugares donde la gente creía que habitaban monstruos y espíritus antiguos. Este sistema feudal fue la respuesta de emergencia de una Europa que se estaba desintegrando. Fue una forma ruda y eficaz de organizar la pobreza y el miedo. Sin embargo, en medio de este paisaje de guerreros analfabetos y campesinos atados al barro, existía una pequeña grieta de luz. Mientras los señores luchaban por una parcela de tierra y los siervos sudaban bajo el sol, un grupo muy reducido de hombres y mujeres mantenía viva una tecnología que el resto del mundo estaba a punto de perder para siempre: la capacidad de conservar la memoria a través de la escritura. En la soledad de los monasterios de piedra, se estaba librando otra batalla, mucho más silenciosa, para que la mente humana no volviera a la oscuridad total. Mientras los muros de los castillos se elevaban y los campos se cerraban sobre sí mismos, un silencio invisible pero profundo empezó a cubrir a Europa. No era el silencio de la falta de ruido, sino el silencio de la falta de registros. Durante siglos, la civilización romana había sido una cultura de tinta y papel. Los soldados escribían cartas a sus familias, los comerciantes llevaban libros de contabilidad detallados y los ciudadanos comunes rayaban grafitis en las paredes. Pero, casi de repente, la capacidad de leer y escribir se convirtió en una tecnología olvidada, un secreto guardado bajo llave por unos pocos. Para entender este colapso, debemos mirar los materiales. Roma funcionaba gracias al papiro. Era un material ligero, barato y abundante que se fabricaba con una planta que crecía en las orillas del río Nilo, en Egipto. El papiro era el papel de la antigüedad. Sin embargo, cuando las rutas del Mediterráneo se volvieron peligrosas y el norte de África se alejó de la órbita europea, el suministro de papiro se cortó por completo. Fue como si, de la noche a la mañana, se nos acabara el internet o la electricidad. Sin papiro, no había donde escribir las leyes, las órdenes o las memorias. La solución fue el pergamino, pero el pergamino no era una alternativa sencilla. Se fabrica con la piel de animales, ovejas, cabras o terneros, que debe ser raspada, lavada, estirada y secada durante semanas hasta que se vuelve una superficie apta para la tinta. El pergamino es extremadamente duradero, puede durar 1000 años, pero su coste era astronómico.
Para fabricar una sola Biblia de gran tamaño, se necesitaba la piel de un rebaño entero, de hasta 200 o 300 ovejas. Escribir un libro no era una cuestión de inspiración, era una cuestión de inmensa riqueza. Por eso, las bibliotecas que antes albergaban miles de rollos de papiro fueron reemplazadas por pequeños estantes con apenas una docena de libros encadenados a las mesas para que nadie los robara. Esta escasez cambió la mente de las personas. La escritura dejó de ser una herramienta cotidiana para convertirse en algo sagrado y casi mágico. La inmensa mayoría de la población, desde el campesino más humilde hasta el rey más poderoso, se volvió analfabeta. No se consideraba una vergüenza, simplemente no era una habilidad necesaria para sobrevivir en un mundo de espadas y arados. Incluso los reyes firmaban sus documentos con una simple cruz, porque sus manos estaban hechas para empuñar el acero, no la pluma. La memoria del mundo pasó de las páginas de los libros a las voces de los ancianos. Cuando el registro escrito desaparece, la historia empieza a transformarse en leyenda. Si un rey moría, sus hazañas no se grababan en mármol con precisión, sino que se contaban junto a la hoguera. Con cada relato, los hechos se volvían más fantásticos. Los enemigos se convertían en gigantes, las batallas en gestas divinas y los años se mezclaban entre sí. El sentido del tiempo se volvió borroso. La gente del siglo VII no sabía con exactitud qué había pasado 100 años antes, para ellos. El pasado era una neblina donde los antiguos romanos eran vistos como una raza de semidioses que habían construido ruinas imposibles. La administración del Estado, que antes dependía de registros escritos, se volvió puramente oral. Las fronteras de una tierra no se definían por un mapa detallado en una oficina, sino por la memoria de los vecinos que decían, el límite es aquel roble o este arroyo. Si el roble caía o el arroyo cambiaba de curso, el conflicto era inevitable. La palabra dada y el juramento ante testigos se convirtieron en la única ley fiable. Por eso, los rituales se volvieron tan importantes y exagerados, como no había documentos para probar un contrato, el acto de entrega debía ser tan dramático que nadie pudiera olvidarlo. Sin embargo, en este mundo de olvido y sombras, la escritura no murió del todo. Se refugió en lugares muy específicos, los monasterios. Allí, en habitaciones frías llamadas scriptoriums, unos pocos hombres pasaban sus vidas encorvados sobre el pergamino. Sus dedos se entumecían por el frío y sus ojos se desgastaban por la falta de luz, pero seguían trazando letras. No escribían para que el pueblo los leyera, ni para difundir noticias, escribían para Dios y para preservar lo que consideraban sagrado. Fue gracias a este esfuerzo casi agónico, y al altísimo coste de las pieles de los animales, que el hilo de la civilización no se cortó definitivamente. Pero mientras la escritura sobrevivía en la oscuridad de los claustros, afuera, en el mundo real, la historia se seguía escribiendo con sangre, sudor y el silencio de un continente que había olvidado cómo leer su propio pasado. Este relato es un viaje profundo por los siglos en los que Europa perdió su centro, un tiempo de sombras donde la humanidad tuvo que aprender a vivir de nuevo entre las ruinas de lo que alguna vez fue un imperio. Mientras el mundo exterior se hundía en la violencia de las pequeñas guerras locales y la lucha diaria por el pan, el silencio empezó a concentrarse en lugares muy específicos. En medio de los bosques más profundos o en la cima de colinas solitarias, empezaron a aparecer comunidades de hombres y mujeres que decidieron que la vida debía tener un orden diferente. Eran los monasterios, y sin ellos, hoy seríamos una civilización sin raíces, un pueblo que ha olvidado por completo de dónde viene. Un monasterio en el siglo VII no era solo un edificio religioso, era una isla de tecnología, disciplina y memoria. Mientras la mayoría de la gente vivía en chozas de madera y paja que se quemaban con facilidad, los monjes construían en piedra. Mientras los guerreros vivían bajo la ley del más fuerte, los monjes vivían bajo una regla, un conjunto de leyes escritas que dictaban cada minuto de su día.
La más famosa fue la de San Benito, que se resumía en 2 palabras, ora et labora, rezar y trabajar. Este concepto fue revolucionario porque, por primera vez en mucho tiempo, el trabajo manual y el estudio intelectual se consideraban igualmente importantes. Para los campesinos que vivían cerca, el monasterio era algo parecido a un milagro. Allí, los monjes drenaban pantanos para convertirlos en tierras de cultivo, experimentaban con nuevas formas de moler el grano y cuidaban jardines de hierbas medicinales. Los monasterios se convirtieron en los primeros hospitales, en las primeras escuelas y en las primeras posadas seguras para los pocos viajeros que se atrevían a cruzar los bosques. Pero su función más vital no era alimentar el cuerpo, sino proteger la mente humana del olvido absoluto. Dentro de estos muros existía una sala que hoy consideraríamos la más valiosa de la historia, el scriptorium. En este lugar, que solía ser una habitación fría y mal iluminada, los monjes pasaban años enteros sentados frente a sus pupitres. Su trabajo era copiar libros. Debemos recordar que en ese entonces no existían las imprentas. Cada letra de cada libro que hoy conocemos de la antigua Grecia o Roma tuvo que ser trazada a mano, una, por un hombre que probablemente temblaba de frío. Estos monjes no solo copiaban Biblias, también preservaban textos de medicina, astronomía y literatura de autores paganos como Virgilio o Cicerón. Muchas veces no entendían del todo lo que escribían, o incluso no estaban de acuerdo con las ideas de los antiguos filósofos, pero sentían que era su deber sagrado no dejar que esas palabras desaparecieran. La vida en el scriptorium era una forma de sacrificio físico. La tinta se congelaba en los tinteros durante el invierno, y el pergamino, al ser piel de animal, era difícil de trabajar. Los monjes a menudo dejaban pequeñas notas en los márgenes de los libros quejándose del dolor en sus dedos, de la mala luz de las velas o de lo interminable que les parecía la tarea. Pero gracias a esa paciencia infinita, se salvaron los fragmentos de conocimiento que más tarde permitirían a Europa volver a florecer. Una biblioteca de un monasterio que tuviera 30 o 40 libros era considerada un tesoro nacional. Un solo códice, que es como llamaban a estos libros antiguos de pergamino, valía más que una aldea entera con todos sus habitantes y ganado. El monasterio también era el único lugar donde se mantenía el sentido del tiempo universal. Mientras que para el resto del mundo el tiempo era algo borroso que solo se medía por el sol o el hambre, los monjes seguían las horas canónicas. Sus campanas marcaban el ritmo de la vida, maitines, laudes, vísperas. Ese sonido de campana, que recorría los valles, era el recordatorio constante de que todavía existía un orden, de que el mundo no era un caos total. Era una red invisible que conectaba a un monje en Irlanda con otro en Italia o en las montañas de España. Así, los monasterios se convirtieron en las cajas negras de la civilización. Eran depósitos de semillas intelectuales esperando a que el clima social volviera a ser favorable. Sin estos hombres que se negaron a dejar caer la pluma, el renacimiento habría sido imposible, porque no habría habido nada que renacer. Sin embargo, mientras esta resistencia intelectual se hacía fuerte en el interior de Europa, un nuevo fenómeno estaba a punto de surgir en las fronteras de este mundo fragmentado. En los desiertos lejanos del sur, una nueva fuerza estaba naciendo, una que cambiaría para siempre el mapa del Mediterráneo y obligaría a la joven Europa a mirarse en un espejo muy diferente. Mientras Europa se encerraba en sí misma, buscando refugio en los monasterios y bajo la sombra de los señores locales, algo extraordinario estaba ocurriendo más allá de sus fronteras del sur. Para entender el destino de los tiempos oscuros, debemos alejar la mirada de los bosques húmedos del norte y ponerla sobre las arenas calientes de la península arábiga. Allí, en un lugar que tanto romanos como persas habían ignorado durante siglos por considerarlo un desierto sin valor, surgió un movimiento que cambiaría el mapa del mundo en menos de una generación. Un nuevo vecino estaba naciendo, y su llegada no sería un simple roce fronterizo,
sino un terremoto que partiría la historia del Mediterráneo en dos. A principios del siglo VII, un hombre llamado Mahoma comenzó a predicar un mensaje que unió a las tribus nómadas de Arabia bajo una sola fe y un solo propósito. El Islam no solo trajo una religión, sino una nueva forma de organizar la sociedad y el gobierno. Lo que ocurrió después es uno de los fenómenos más rápidos y sorprendentes de toda la historia humana. En apenas unos años, los ejércitos árabes salieron del desierto y derrotaron a los dos gigantes de la época, el Imperio Bizantino y el Imperio Persa. Pero, ¿cómo fue posible que unos jinetes del desierto vencieran a las potencias que habían dominado el mundo durante siglos? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Aquellos imperios estaban agotados. Habían pasado décadas luchando entre sí, estaban arruinados por los impuestos y sus poblaciones estaban diezmadas por la plaga que mencionamos antes. Para muchos habitantes de Egipto, Siria o Palestina, los nuevos conquistadores árabes no eran vistos como destructores, sino casi como libertadores que traían impuestos más bajos y una administración menos opresiva. Así, como una marea imparable, el nuevo imperio, conocido como el califato, que significa simplemente el gobierno de los sucesores, se extendió desde las fronteras de la India hasta las orillas del Océano Atlántico. Para Europa, esto significó el fin de una era. Durante 1000 años, el mar Mediterráneo había sido una autopista romana, un espacio que unía todas las tierras. Pero con la llegada del Islam, el Mediterráneo se convirtió en una frontera, en una línea de batalla. Las rutas comerciales que aún sobrevivían se cortaron casi por completo. El aceite, las especias y, sobre todo, el papiro de Egipto, dejaron de llegar definitivamente. El mundo europeo, que ya era pobre y local, se volvió aún más aislado. El sur de Europa, que siempre había mirado hacia el mar en busca de riqueza, ahora miraba con temor, construyendo torres de vigilancia en las costas para avisar de la llegada de las veloces flotas sarracenas. Pero el momento más dramático para nuestra historia ocurrió en el año 711. En ese año, un pequeño ejército de árabes y bereberes cruzó el estrecho que separa África de Europa y desembarcó en lo que hoy es España. En ese entonces, Hispania estaba gobernada por los visigodos, los descendientes de aquellos bárbaros que mencionamos antes. Pero el reino visigodo estaba podrido por dentro, dividido por guerras civiles e intrigas. En una sola batalla, la batalla de Guadalete, el último rey godó desapareció y el reino se derrumbó como una casa de naipes. En menos de 7 años, casi toda la península ibérica pasó a formar parte del mundo islámico, bajo el nombre de Al-Ándalus. Esto creó una situación única en la historia de la Edad Media. Mientras el resto de Europa vivía en una pobreza técnica y cultural profunda, en España nació una civilización brillante y sofisticada. Al-Ándalus se convirtió en un puente. Mientras en los monasterios del norte se sufría para conseguir un poco de pergamino, en Córdoba y Sevilla se empezaba a fabricar papel, una tecnología que los árabes habían aprendido de los chinos. Los nuevos habitantes trajeron sistemas de riego avanzados, nuevos cultivos como el arroz, la caña de azúcar y los cítricos, y lo más importante, trajeron de vuelta el conocimiento. Los sabios del mundo islámico habían traducido al árabe los libros de los antiguos griegos que Europa casi había olvidado. La filosofía, la medicina avanzada y las matemáticas que usaban el número cero, un concepto que los europeos aún no entendían, empezaron a florecer en el sur. Europa tenía ahora un espejo en el cual mirarse, un vecino que era a la vez un enemigo militar y un maestro intelectual. La presencia del Islam en España obligó a los reinos cristianos del norte a unirse y a definirse a sí mismos. La lucha y el intercambio con Al-Ándalus serían el motor que, poco a poco, empezaría a despertar a Europa de su largo letargo. Sin embargo, para el resto del continente, este avance islámico fue visto como una amenaza existencial.
Los ejércitos del califato cruzaron los Pirineos y entraron en el corazón de lo que hoy es Francia. Fue allí, en el año 732, cerca de una ciudad llamada Poitiers, donde un líder de los francos llamado Carlos Martel logró detener su avance en una batalla épica. Carlos Martel no era un rey, sino el hombre que manejaba el poder detrás del trono, y su victoria lo convirtió en el salvador de la cristiandad. Fue su familia la que entendería que, para sobrevivir en este nuevo mundo rodeado de enemigos poderosos, Europa necesitaba algo más que pequeñas aldeas y monasterios aislados. Necesitaba un orden nuevo, un imperio propio que pudiera hablarle de tú a tú al califa de Bagdad o al emperador de Constantinopla. Y de la sangre de Carlos Martel nacería el hombre que intentaría, por primera vez, encender una luz definitiva en mitad de los tiempos oscuros. La victoria de Carlos Martel en Poitiers no solo detuvo un avance militar, colocó a su familia en el centro del destino europeo. De su linaje nacería el hombre que, por primera vez en 3 siglos, se atrevería a soñar con una Europa unida bajo un mismo mando. Su nombre era Carlos, pero la historia lo recordaría como Carlomagno, el Grande. Si los tiempos oscuros fueron un largo invierno de fragmentación y miedo, Carlomagno fue un breve pero intenso resplandor de verano que intentó reconstruir el orden romano sobre los cimientos de la fe cristiana y la fuerza de los francos. Para entender a Carlomagno, debemos visualizarlo no como un filósofo, sino como un gigante que casi nunca se bajaba del caballo. Se dice que era un hombre de gran estatura, de ojos claros y voz aguda, que prefería las ropas sencillas de su pueblo a la seda oriental. No sabía escribir, aunque lo intentó con esfuerzo bajo su almohada, pero poseía una inteligencia política fuera de lo común. Carlomagno comprendió que para que Europa dejara de ser un mosaico de aldeas aisladas, necesitaba 3 cosas: una frontera segura, una administración eficiente y una idea común que uniera a todos. Su reinado fue una guerra casi permanente. Durante más de 40 años, Carlomagno encabezó expediciones militares en todas las direcciones. Hacia el este, libró una guerra brutal y sangrienta de 3 décadas contra los sajones, los pueblos paganos de los bosques de lo que hoy es Alemania. Para él, la conquista y la conversión religiosa iban de la mano, o aceptaban el bautismo o se enfrentaban a la espada. Hacia el sur, cruzó los Alpes para aplastar a los lombardos en Italia y proteger al Papa en Roma. Y hacia el suroeste, intentó recuperar España del dominio islámico. Aunque no logró conquistar toda la península, creó la llamada Marca Hispánica, una franja de seguridad en los Pirineos que serviría como escudo para el resto del continente. Pero, ¿cómo se gobierna un territorio que abarca casi toda la Europa occidental en un tiempo donde no hay teléfonos, ni correos rápidos, ni mapas precisos? Carlomagno diseñó un sistema que, aunque simple, fue increíblemente efectivo para su época. Dividió su inmenso imperio en unas 300 provincias llamadas condados. Al frente de cada una puso a un conde, un hombre de su total confianza encargado de administrar justicia, recaudar recursos y reunir al ejército local. En las fronteras más peligrosas, las marcas, puso a los marqueses, guerreros con más poder militar para detener invasiones. Sin embargo, Carlomagno no se fiaba ciegamente de sus nobles. Sabía que, en cuanto él se diera la vuelta, muchos condes intentarían convertirse en pequeños tiranos independientes. Para evitar esto, creó a los Missi Dominici, que significa los enviados del Señor. Eran parejas formadas por un noble y un obispo que recorrían el imperio constantemente, visitando cada condado de sorpresa. Su misión era escuchar las quejas de los campesinos, revisar las cuentas y asegurarse de que los condes cumplieran las leyes del emperador. Eran los ojos y los oídos de Carlomagno, y su presencia recordaba a todos que, por muy lejos que estuviera la capital, el poder del emperador llegaba a cada rincón. El momento más icónico de su vida ocurrió en el año 800, en la mañana de Navidad.
Mientras Carlomagno rezaba en la Basílica de San Pedro, en Roma, el Papa se acercó por detrás y colocó una corona de oro sobre su cabeza, proclamándolo emperador de los romanos. Dicen que Carlomagno fingió sorpresa, pero aquel acto fue una obra maestra de la propaganda política. Con esa corona, el título de emperador, que se había extinguido en Occidente 3 siglos atrás, volvía a la vida. Europa ya no era un conjunto de reinos bárbaros, volvía a ser un imperio. Este nuevo imperio, que llamamos carolingio, se basaba en una alianza fundamental. El hierro de los francos protegía a la cruz de la Iglesia, y la Iglesia daba legitimidad divina al poder del emperador. Carlomagno se veía a sí mismo no solo como un rey, sino como el guardián de la cristiandad. Esta idea de una Europa unida por una misma fe y bajo un mismo emperador es el embrión de lo que hoy conocemos como la civilización occidental. Bajo su mando, las ciudades empezaron a respirar de nuevo. Los caminos se repararon parcialmente y el comercio, aunque tímidamente, volvió a fluir. Pero Carlomagno sabía que la fuerza militar y la administración no eran suficientes para que el orden durara. Un imperio de analfabetos no podía sostenerse. Por eso, en los últimos años de su vida, lanzó un proyecto que hoy nos parece asombroso, una revolución cultural para rescatar el conocimiento de la antigüedad. No le bastaba con que Europa estuviera unida por la espada, quería que estuviera unida por la palabra escrita y la educación. Y fue así como, en medio de la ruda vida de los campamentos militares, comenzó a gestarse el llamado Renacimiento carolingio. El esfuerzo definitivo por encender una antorcha de sabiduría en la noche de los tiempos oscuros. Carlomagno era un hombre práctico. Sabía que sus ejércitos podían conquistar tierras y que sus leyes podían imponer castigos, pero también entendía que un imperio no se sostiene solo con acero. Para que su administración funcionara, para que los missi dominici pudieran informar y para que los sacerdotes pudieran guiar al pueblo, Europa necesitaba desesperadamente volver a aprender. En aquel entonces, la cultura era como una pequeña llama a punto de extinguirse en un pasillo oscuro y ventoso. El emperador decidió que su misión no era solo ser un guerrero, sino convertirse en el protector de la sabiduría. A este esfuerzo único y vital lo llamamos hoy el Renacimiento carolingio. Imagina la magnitud del desafío. La mayoría de los nobles no sabían leer ni su propio nombre. El latín, que era la lengua de la ley y de la fe, se estaba corrompiendo tanto en las distintas regiones que los habitantes de una parte del imperio ya no entendían las oraciones de otra. Los libros eran raros, caros y, a menudo, estaban tan llenos de errores de copistas anteriores que el mensaje original se había perdido. Carlomagno se dio cuenta de que si no actuaba, el hilo que unía a Europa con el conocimiento de la antigüedad se rompería para siempre. Para liderar esta batalla intelectual, el emperador no buscó a un general, sino a un sabio. Mandó llamar de Inglaterra a un monje llamado Alcuino de York, considerado la mente más brillante de su tiempo. Juntos, crearon en la capital, Aquisgrán, lo que llamaron la Escuela Palatina. Era una especie de universidad en miniatura dentro del palacio, donde no solo estudiaban los hijos de los nobles, sino el propio Carlomagno. Es una imagen poderosa, el hombre más fuerte de Europa, ya adulto y con las manos curtidas por la espada, sentado en un banco tratando de aprender el alfabeto y escuchando lecciones sobre astronomía o música. Pero el plan de Carlomagno era mucho más ambicioso que una escuela para la élite. Dictó leyes que obligaban a cada monasterio y a cada catedral del imperio a abrir una escuela. Quería que cualquier niño que tuviera talento, sin importar si era hijo de un noble o de un campesino, pudiera aprender las letras. Su objetivo era crear una red de hombres instruidos que pudieran servir como jueces, administradores y maestros. Quería que el conocimiento dejara de ser un secreto de unos pocos para convertirse en la herramienta de gobierno del imperio.
Uno de los mayores logros de este periodo, y algo que usamos hoy sin darnos cuenta, fue la invención de una nueva forma de escribir. Antes de Carlomagno, los manuscritos se escribían en una letra llamada uncial, que era muy difícil de leer, no había espacios entre las palabras, no se usaban minúsculas y las letras estaban todas pegadas. Era un caos visual. Los sabios de Aquisgrán desarrollaron la minúscula carolina. Era una letra clara, redondeada, con espacios entre las palabras y con una diferencia nítida entre mayúsculas y griega minúsculas. Fue tan eficiente y elegante que, siglos después, cuando se inventó la imprenta, los diseñadores de tipo se basaron en ella. Cada vez que lees un libro moderno o un texto en una pantalla, estás usando un descendiente directo de la letra que Carlomagno ordenó crear para sacar a Europa de la ignorancia. Bajo este impulso, los scriptoriums de los monasterios trabajaron a un ritmo frenético. Alcuino y sus seguidores se obsesionaron con la corrección. Buscaron los manuscritos más antiguos de los autores romanos y griegos para compararlos y eliminar los errores que se habían acumulado durante siglos de copias descuidadas. Gracias a este control de calidad carolingio, hoy conservamos las obras de poetas, historiadores científicos de la antigüedad. Se estima que el 90% de los textos romanos que conocemos hoy sobrevivieron gracias a que fueron copiados durante el reinado de Carlomagno. Sin este renacimiento, gran parte de nuestra historia antigua sería simplemente un agujero negro. Sin embargo, este despertar cultural era una estructura delicada. Dependía totalmente del apoyo del emperador y de la paz que sus ejércitos lograban mantener. Carlomagno intentó crear una base sólida, pero la realidad de la época era ruda. Mientras los monjes pulían su latín y diseñaban hermosas letras minúsculas, el sistema económico seguía siendo frágil y las fronteras, aunque protegidas, empezaban a sentir una nueva presión. Carlomagno murió en el año 814, dejando un imperio que parecía haber recuperado la dignidad de Roma. Pero tras su muerte, el orden que había construido con tanto esfuerzo empezó a agrietarse. Sus herederos no tenían su fuerza ni su visión, y empezaron a pelear entre ellos por los trozos del imperio. Y justo cuando la unidad se rompía y la cultura apenas empezaba a florecer fuera de los palacios, aparecieron en el horizonte nuevas amenazas, mucho más feroces que cualquier cosa que los francos hubieran enfrentado antes. Por el norte, por el este y por el sur, Europa estaba a punto de ser atacada por una segunda oleada de invasores que sumergirían al continente en una nueva y terrible prueba de fuego, poniendo a prueba todo lo que Carlomagno había intentado salvar. En el año 793, un grupo de monjes en la pequeña isla del Lindisfarne, frente a la costa de Inglaterra, vio aparecer en el horizonte unas siluetas que nunca antes habían contemplado. Eran barcos con proas talladas en forma de dragones y serpientes que se deslizaban sobre el agua con una velocidad sobrenatural. Antes de que los monjes pudieran reaccionar, los guerreros del norte ya estaban sobre ellos. No venían a conquistar tierras, ni a pedir tributos, ni a discutir sobre leyes, venían a saquear. Aquel día, el monasterio fue profanado, los tesoros fueron robados y los monjes fueron pasados por la espada. Aquel fue el grito de salida de una era de terror que obligaría a Europa a cambiar su arquitectura, su defensa y su propia identidad. Los vikingos procedían de las gélidas tierras de Escandinavia, un lugar de fiordos profundos y suelos pobres donde la supervivencia era una lucha constante. Sus barcos, los dragcars, eran maravillas tecnológicas para su tiempo. Tenían un casco tan poco profundo que podían navegar por el mar abierto y, al mismo tiempo, remontar los ríos más estrechos de Europa. Esto significaba que ninguna ciudad, por muy tierra adentro que estuviera, estaba a salvo. Los vikingos podían aparecer en mitad de la noche en el corazón de Francia o en las llanuras de Alemania, atacar con una ferocidad inaudita y desaparecer antes de que el señor local pudiera reunir a sus caballeros.
El objetivo favorito de estos hombres del norte eran los monasterios. Para un vikingo pagano, un monasterio no era un lugar sagrado, sino un almacén lleno de oro, plata y esclavos, defendido por hombres que no portaban armas. El impacto fue devastador no solo por el robo, sino porque los monasterios eran, como ya sabemos, los centros de la cultura y la memoria de Europa. Cada vez que una biblioteca monástica ardía bajo el fuego vikingo, se perdían siglos de conocimiento acumulado. El miedo se apoderó de tal manera del continente que en las iglesias se añadió una nueva frase a las oraciones: de la furia de los hombres del norte, líbranos, Señor. Esta amenaza constante terminó de dar el golpe de gracia a la idea de un imperio centralizado como el que había intentado crear Carlomagno. El emperador estaba lejos y los barcos vikingos eran rápidos. Un campesino no podía esperar meses a que llegara el ejército imperial, necesitaba protección inmediata. Esto aceleró la construcción de fortalezas por todas partes. Europa se llenó de torres de vigilancia y muros de piedra. Los señores locales ganaron aún más poder porque eran ellos quienes realmente hacían frente a los invasores. El mapa de Europa empezó a endurecerse, volviéndose más militarizado y defensivo. Sin embargo, los vikingos no eran solo bestias sedientas de sangre. Con el paso de las décadas, su relación con Europa cambió. Muchos de ellos se dieron cuenta de que las tierras que saqueaban eran mucho más fértiles que sus rocas natales. Empezaron a establecerse. En el norte de Francia, un grupo de vikingos llegó a un acuerdo con el rey franco: se les daría una región entera a cambio de que protegieran la entrada del río Sena contra otros saqueadores de su propia raza. Esa tierra pasó a llamarse Normandía, la tierra de los hombres del norte. Los vikingos se convirtieron al cristianismo, adoptaron el francés y se transformaron en una nueva casta de caballeros que, siglos más tarde, cambiarían de nuevo la historia de Europa. Pero mientras los vikingos se asentaban y empezaban a fundar ciudades como Dublín o a navegar hasta las llanuras de Rusia, el caos no se detuvo. Los ataques desde el mar habían obligado a Europa a mirar hacia sus costas, pero justo en ese momento, un nuevo peligro, igual de rápido pero montado a caballo, empezó a galopar desde las estepas del este. La herida de los tiempos oscuros seguía abierta, y el continente, agotado por los barcos del norte, tenía que prepararse ahora para enfrentar una tormenta de flechas que venía desde los horizontes donde nace el sol. Mientras las costas de Europa aún humeaban por los ataques de los barcos dragón, una nueva amenaza empezó a levantarse desde los horizontes donde el sol nace. Si los vikingos eran los dueños del mar, este nuevo enemigo era el amo absoluto de la llanura. Por los antiguos pasos de las montañas y a través de los valles del Danubio, aparecieron los magiares. Eran jinetes nómadas procedentes de las estepas de Asia Central, hombres que vivían, comían y luchaban sobre sus caballos. Para los europeos del siglo IX, que apenas empezaban a recuperarse de los siglos de caos, la llegada de estos guerreros fue como ver el regreso de los antiguos hunos. El miedo fue tan profundo que muchos creyeron que el apocalipsis finalmente estaba llamando a sus puertas. La forma de luchar de los magiares era algo que los caballeros europeos no sabían cómo enfrentar. Los guerreros francos o germanos estaban acostumbrados a cargas pesadas de caballería, combates cuerpo a cuerpo donde la fuerza bruta y la armadura lo decidían todo. Pero los magiares no jugaban con esas reglas. Eran expertos en el arco compuesto, un arma pequeña pero increíblemente potente que podían disparar con una precisión quirúrgica mientras galopaban a toda velocidad. Su táctica favorita era el ataque relámpago: aparecían de la nada, lanzaban una lluvia de flechas mortal y, cuando los caballeros europeos intentaban cargar contra ellos, los magiares simplemente daban media vuelta y huían. Sin embargo, aquella huida era una trampa. En cuanto los europeos rompían sus filas para perseguirlos, los magiares se daban la vuelta en sus sillas y seguían disparando flechas mientras cabalgaban, aniquilando a sus perseguidores uno por uno.
durante décadas, ninguna ciudad de Europa Central estuvo a salvo. Los magiares cruzaron los Alpes e incendiaron ciudades en el norte de Italia. Atravesaron los campos de lo que hoy es Alemania y llegaron incluso hasta el corazón de Francia, alcanzando las orillas del Océano Atlántico. No buscaban conquistar tierras para vivir, al menos no al principio, buscaban botín, esclavos y metales preciosos. La rapidez de sus incursiones era tal que una aldea podía ser saqueada y reducida a cenizas antes de que el castillo vecino se enterara de que había enemigos en la zona. Europa se convirtió de nuevo en un paisaje de pánico. Los campesinos abandonaron los valles abiertos y se refugiaron en las zonas más altas y boscosas, mientras los señores locales seguían levantando muros de piedra cada vez más gruesos. Pero este estado de terror constante no podía durar para siempre. El caos obligó a los reinos europeos a buscar un nuevo tipo de liderazgo, uno que fuera capaz de unir a los señores locales bajo una sola bandera militar. Ese líder apareció en la figura de Otón el Grande, un rey germánico que comprendió que para vencer a los jinetes de la estepa, Europa necesitaba una organización superior. En el año 955, a orillas del río Lech, en lo que hoy es el sur de Alemania, se libró la batalla definitiva. Otón logró acorralar al ejército magiar contra el río. Bajo una lluvia torrencial que inutilizó las cuerdas de los arcos magiares, la caballería pesada europea finalmente pudo acortar distancias. Fue una carnicería. La victoria de Otón en la batalla de Lechfeld fue el golpe de gracia para las grandes migraciones invasoras. El mito de la invencibilidad de los jinetes del este se rompió para siempre. Tras esta derrota catastrófica, los magiares tomaron una decisión que cambiaría la historia de Europa. Comprendieron que el tiempo del saqueo nómada se había terminado. En lugar de regresar a las profundidades de Asia, decidieron asentarse de forma permanente en la llanura de Panonia, la actual Hungría. Bajo el liderazgo de su primer rey cristiano, Esteban I, los antiguos jinetes del terror se bautizaron. Adoptaron las leyes europeas y convirtieron su nación en un escudo que protegería a Europa de futuras invasiones orientales. Los bárbaros se habían convertido en reyes y los invasores en defensores. Con la derrota de los magiares y el asentamiento definitivo de los vikingos en tierras como Normandía, la era de las grandes incursiones externas que habían martirizado a Europa durante 5 siglos llegó a su fin. El continente, por primera vez en mucho tiempo, pudo dejar de mirar constantemente hacia el horizonte con miedo. Las fronteras empezaron a estabilizarse. Los caminos, aunque todavía rudos, se volvieron más seguros. Europa estaba agotada, llena de cicatrices y castillos, pero también era más fuerte. En medio de este nuevo silencio, en los mercados que volvían a abrir y en las iglesias que dejaban de rezar pidiendo protección contra los paganos, se empezaba a sentir un cambio en el aire. Los tiempos oscuros, con su frío volcánico, sus plagas y sus hachas del norte, estaban quedando atrás. Una nueva Europa, nacida del barro y del hierro, estaba lista para abrir los ojos y caminar hacia un nuevo amanecer que ya no hablaba de supervivencia, sino de construcción. Al llegar al final del primer milenio, el rostro de Europa era irreconocible comparado con el mármol reluciente de la antigua Roma. Aquellos 500 años de sombras, de inviernos eternos y de hachas cruzando los mares, no habían sido simplemente un vacío o una pausa en la historia. Por el contrario, habían sido el doloroso parto de una nueva civilización. La supuesta oscuridad de estos siglos no fue una ausencia de vida, sino un crisol donde se mezclaron los restos del mundo clásico, la fuerza indomable de los pueblos germánicos, la cohesión espiritual de la fe cristiana. Si camináramos por los senderos del año 1000, notaríamos que el miedo constante que definió la vida de nuestros antepasados finalmente empezaba a disiparse. Las aldeas ya no eran prisiones de barro rodeadas de enemigos, sino los cimientos de naciones que empezaban a tener un nombre y una voz propia.
El latín rudo y fragmentado de los soldados y campesinos se había transformado definitivamente en las lenguas romances. En las montañas y valles, la gente ya hablaba las versiones primitivas del español, el francés y el italiano. Europa ya no era una provincia de un imperio lejano, sino un conjunto de reinos con una identidad que hoy todavía reconocemos. Los monasterios, que durante tanto tiempo fueron los únicos guardianes de la luz en la tormenta, empezaron a compartir su conocimiento con un mundo sediento de aprender. Las escuelas que Carlomagno soñó estaban dando sus frutos, y una nueva clase de hombres educados empezaba a poblar las cortes y las ciudades que volvían a florecer con fuerza. Los mercados ya no eran solo lugares de trueque desesperado por un poco de sal, ahora empezaban a bullir con mercancías que llegaban de nuevo desde Oriente, señal de que el Mediterráneo volvía a ser un espacio de encuentro y no solo de batalla. La moneda volvía a circular y, con ella, la ambición de construir algo mucho más grande que una simple empalizada de madera. Aquella arquitectura de pura supervivencia dio paso a una ambición de piedra. En los horizontes de Europa, las antiguas torres de madera empezaron a ser reemplazadas por fortalezas inexpugnables. Pero no solo se construía para la guerra. Se empezaban a poner los cimientos de las grandes catedrales románicas, edificios masivos que reflejaban la solidez de una sociedad que finalmente se sentía segura en su propia tierra. El mundo ya no se encogía por el temor, ahora se expandía con curiosidad. Los tiempos oscuros terminaron no con un evento único, sino con un suspiro de alivio colectivo. La humanidad había sobrevivido a lo peor que la naturaleza y la guerra pudieron lanzar contra ella. Habían superado la plaga, el frío volcánico de los cielos cenicientos y las invasiones de todos los puntos cardinales. De aquella ceniza surgió un orden social complejo y una curiosidad que pronto llevaría a Europa hacia las universidades y los grandes descubrimientos. Al mirar hacia atrás, comprendemos que sin esa larga noche de 500 años, la luz que vino después no habría tenido la misma fuerza. La Edad Media dejaba atrás su infancia turbulenta para entrar en su madurez. La historia de la supervivencia había terminado. La historia de la construcción de un nuevo mundo apenas estaba comenzando. El sol que una vez se ocultó bajo una neblina de ceniza, brillaba ahora sobre un continente que ya no era una sombra del pasado, sino una realidad nueva, vibrante y lista para conquistar su propio lugar en la eternidad.